Entonces, anoche quedamos hasta aquí, donde les mencionaba lo que son los aditivos. Los aditivos son aquellas ampolletas que utilizamos para tratar determinados procesos patológicos de los electrolitos, donde es necesario ya en forma específica utilizar alguno de ellos. Por ejemplo, más sodio en un paciente hiponatrémico para preparar una solución específica. Más potasio, ¿cierto? Con catrol para un paciente que esté con hipocalemia o que le tenemos que dar un mantenimiento adicional. Bicarbonato de sodio, como lo mencioné, en las acidosis metabólicas severas. Gluconato de calcio específicamente para padecimientos de hipocalcemia, y también algunas hipocalemias se manejan también con gluconato de calcio, porque se ha notado que hay como una especie de movimiento paralelo de calcio que altera digamos, la reactividad de la membrana, y entonces en esos casos se necesita como el gluconato de calcio como un tranquilizante de membrana en algunos casitos. Lo vamos a ver. Y el sulfato de magnesio también, en algunos casos de hipocalemia, se ha notado que si no se corrige las alteraciones del magnesio, no se van a corregir las alteraciones del potasio, porque también tienen un mismo sentido de flujo, de eliminación y de concentración. Entonces, esas, en algunos casos, por ejemplo, de esas hipocalemias refractarias a la corrección, uno debe pensar que de pronto por ahí está de por medio también concomitantemente una hipomagnesemia. Entonces hay que solicitar el examen, y si se confirma, pues iniciar tratamiento con sulfato de magnesio. Y también les mencioné ayer que se utiliza mucho a nivel de obstetricia para el manejo de la enfermedad toxémica del embarazo, como un tranquilizante también de la membrana muscular. Bien, ahora sí vamos a hablar de lo que es cómo suplimos, cómo utilizamos los fluidos como parte del tratamiento y la hidratación de los pacientes. Sobre todo, es decir, la necesidad de hidratar a un paciente por vía parenteral nace desde el mismo momento en que el paciente no puede tolerar la vía oral, bien sea por vómitos, bien sea por dolor abdominal, o bien sea porque necesita estar en ayunas porque va a ser preparado para una cirugía, y obviamente pues mientras está en ayunas se necesita suplir los líquidos que él debería ingerir. Entonces, los líquidos que vamos a suministrar por vía parenteral, utilizamos varias fórmulas que ustedes van a encontrar en su camino, en su carrera, pero las que más van a ver son las que vamos a aprender a manejar aquí. Denme un minutito, por favor. Bien. Hay varias maneras de hacer un aporte de líquidos a los pacientes. Puede ser en forma calculada, o sea que lo que hacemos cuando hacemos un cálculo de los líquidos que necesita un paciente y los electrolitos, estamos considerando o asumiendo que la gran mayoría de nosotros tiene unos requerimientos más o menos estándar, de acuerdo pues con los diferentes estudios estadísticos que se han hecho, ¿cierto? También es posible que los requerimientos podamos suplirlos de acuerdo con lo que va eliminando el paciente, es decir, haciendo reposiciones de acuerdo con el sistema por donde el paciente está perdiendo fluidos y ofreciéndole un líquido muy similar al que tiene la concentración de electrolitos y la cantidad de electrolitos que el paciente está perdiendo por dicha fuente. Ese esquema se le llama esquema de líquidos controlados. Y más recientemente, sobre todo a nivel del cuidado crítico, se habla mucho de lo que es la reposición, la reanimación de los pacientes de acuerdo con metas. Es decir, de acuerdo con metas significa que yo me pongo una meta determinada y digo, bueno, si yo llevo a este paciente hasta acá, significa que lo tengo bien. Por ejemplo, me refiero a tenerlo a una determinada presión arterial sistólica, a una determinada presión arterial media, a una determinada frecuencia cardíaca, a una determinada diuresis, ¿cierto? Entonces, eso ya es lo que nosotros llamamos esquema por metas, que, como les digo, se manejan fundamentalmente en los pacientes críticos, donde por razones obvias, digamos, se busca como unos parámetros
que le permitan al clínico decir, este paciente lo estoy mejorando porque efectivamente lo estoy llevando hasta acá. ¿Bien? Entonces, en el caso del esquema de líquidos calculados, pues se requieren básicamente unas operaciones matemáticas y hay dos elementos fundamentales que se pueden utilizar. Uno es estimar los requerimientos del paciente de acuerdo con su peso y otro es estimar los requerimientos del paciente de acuerdo con su área corporal. Los requerimientos de los pacientes de acuerdo con su área corporal, pues, se ven mucho más en el servicio de pediatría, donde también inclusive algunos medicamentos se pueden calcular, ¿cierto?, de acuerdo con su área corporal. A nivel de adultos, realmente muy pocas veces utilizamos el área corporal como un parámetro para reposición de líquidos, salvo el caso de los pacientes quemados, donde ustedes van a notar pues que la fórmula de Parkland lo que trata de establecer es que de acuerdo con el porcentaje de quemadura que tenga el paciente, al mismo tiempo también, así se le va a hacer una infusión de líquidos estimada. Bien, entonces nosotros fundamentalmente trabajamos en adultos por peso, en niños por peso o por área corporal, ya eso depende del servicio donde ustedes se encuentren. Entonces, una de las fórmulas más comunes, más populares en los diferentes servicios de pediatría y en los servicios de urgencias, va a ser la que ustedes ven allí, que por sus autores se llama Holiday-Segar, la fórmula de Holiday-Segar. Voy a darle entrada a un estudiante más, permítanme, por favor. Bueno, entonces la fórmula de Holiday-Segar lo que hace es dividir el peso de los niños de acuerdo con unos rangos que están establecidos en 10 kilos. Entonces, cuando el niño pesa 10 kilos o menos, es decir, hasta 10 kilos máximo, nosotros le podemos infundir 100 mililitros por kilogramo de peso en 24 horas. ¿Bien? Entonces, este es el primer caso. Estamos hablando en términos generales, en términos estadísticos, de un niño de hasta un año, máximo 1 año y medio de edad, que es lo que suelen tener este peso, 10 kilogramos de peso. Entonces, pues se podrán imaginar que, por ejemplo, un niño de 8 kilos necesita 800 mililitros, ¿cierto? Un niño de 10 kilos, 1000 mililitros. ¿No? Si hacemos el cálculo matemático sencillo. Ahora bien, cuando ya el niño pesa más de 10 kilos y considerando ese rango de 10 hasta los 20 kilogramos de peso, entonces le debemos abonar los primeros 1000 mililitros que corresponderían, por supuesto, a sus 10 primeros kilos de peso. Y de ahí en adelante calcularle 50 mililitros por cada kilogramo de peso que esté por encima de los 10 en el peso del niño. Entonces, por ejemplo, si tengo un chico que pesa 14 kilogramos de peso, me tendría que poner 1000 mililitros, ¿sí?, que corresponden a sus primeros 10 kilos, y si multiplico los 4 kilos siguientes por 50, me da 200. Luego ese niño necesita 1200 mililitros. Estamos hablando aquí de requerimientos diarios, o sea que estamos hablando de líquidos endovenosos para 24 horas. De tal manera que si ustedes quieren saber cuánto requiere el niño, al formularle al personal de enfermería específicamente y en la orden médica, pues es simplemente dividir eso en 24 y le va a dar el número de mililitros por hora que requiere la criatura. Ahora bien, en pediatría es muy frecuente utilizar, al menos que el niño esté crítico y esté necesitando una infusión muy precisa, que se tenga que hacer a través de una bomba de infusión continua, pero en pediatría se utiliza mucho un sistema de venoclisis que se llama microgotas. Cada 60 microgotas es igual a 1 mililitro. ¿Listo? Entonces, es simplemente hacer la conversión necesaria, pero créanme que es supremamente fácil. Porque si a usted le dio 30 mililitros por hora, como ustedes se dan cuenta, son 60 microgotas, o sea, es igual que minutos y microgotas lo pueden convertir en una operación matemática sencillamente,
y es simplemente trasladar el dato a microgotas por minuto. En otras palabras, si me dio 20 mililitros por hora, al formularlo lo pueden pasar a 20 microgotas por minuto y están formulando exactamente lo mismo. ¿Por qué les comento esto? Porque en algunos servicios se tiene estandarizado que el médico interno o el pediatra, no le formule a la enfermera en mililitros por hora, sino que le diga exactamente cuántas microgotas necesita que se le pase al niño en la fórmula de líquidos endovenosos. Bien, entonces, no les extrañe que en algunos servicios, dependiendo del sitio donde ustedes van a trabajar, la enfermera misma les diga, aunque obviamente ellas saben hacer esa conversión, pero puede ser un protocolo que se tenga en el servicio, que el mismo médico formule para evitar problemas de error, cuántas microgotas por minuto va a ordenar el paso de líquidos. Entonces, ustedes simplemente lo que le dé en mililitros por hora lo pueden convertir a microgotas por minuto. Cuando ya el chico pesa más de 20 kilos y hasta los 30 kilogramos de peso, entonces se aplican los primeros 1500 mililitros que corresponderían a sus primeros 20 kilogramos de peso, ¿cierto? Y de ahí en adelante, por encima de los 20 kilogramos, ustedes le van a calcular, dependiendo de algunos sitios, esta fórmula puede cambiar a 25 o 20, no importa, es despreciable ese cambio, pero en el caso que yo le estoy enseñando, 25 mililitros por cada kilogramo de peso que esté por encima de los 20 kilos. Entonces, en un caso muy sencillo, pues un chico que pese 26 kilos, ¿cierto? Le abonarían ustedes los 1500 correspondientes a sus primeros 20 kilogramos de peso y multiplicarían 25 por 6 y en ese caso ya obtendrían la suma total de cuántos líquidos necesita el paciente para 24 horas. Serían 150 más. Entonces son 1500 más 150, le dan 1650, y si usted divide 1650 en 24, le da 68, ¿cierto? Litros. Entonces, ya si lo quiere convertir a microgotas, pues simplemente pone a cambio de mililitros hora, microgotas por minuto. Chicos, si hasta aquí tienen alguna duda, me la pueden decir, ¿eh? ¿Ninguna? No, profe. No, todo claro está ahí. Muy bien, listo. ¿Qué solución se utiliza en los niños o en pediatría para líquidos de mantenimiento? Pues la que más se utiliza realmente es el Hartmann, el lactato Ringer. Anteriormente se utilizaban mucho las soluciones medio isotónicas, o sea, solución al 0,45%, la cual solo trae 77 miliequivalentes de sodio por cada litro. Pero al ser una solución medio isotónica, ¿cierto? Ya vimos los problemas que tiene la solución medio isotónica y el principal problema es la edematización del paciente, incluyendo la edematización neurológica del cerebro. Entonces, había o se presentaban muchos inconvenientes relacionados precisamente con edema cerebral y el niño entraba en convulsiones, en algunos problemas de carácter neurológico serio. Y entonces, poco a poco, la preparación de soluciones medio isotónicas para mantener hidratado a un chico ha ido perdiendo popularidad y actualmente la que más se utiliza es la solución de lactato Ringer. Bien, ahora miremos lo que pasa con los adultos. En los adultos sí es muy claro que los líquidos de mantenimiento son cualquiera de las dos cristaloides isotónicas que les mencioné el día de ayer, o sea, el lactato Ringer o la solución salina normal, con una preferencia un poquito inclinada también actualmente hacia el lactato Ringer. Pero eso no quiere decir que si en su hospital o en su servicio o en su escuela tienen estandarizado utilizar solución salina normal, no quiere decir que no lo puedan hacer, porque de todas maneras es simplemente una polémica que hasta el momento está un poquito zanjada en favor del lactato Ringer. Entonces, en los adultos, estamos hablando, pues, de personas estándar, por ejemplo, una mujer de 60 kilos, un hombre de 70. El volumen
de agua que se requiere y que debemos formular es 35 mililitros por kilogramo de peso. Eso es lo que nosotros consideramos requerimientos diarios en nuestro servicio para un adulto. ¿Bien? Entonces, podríamos hacer el cálculo, por ejemplo, para un hombre de 70 kilogramos por 35 le va a dar 2.450 mililitros para 24 horas. De allí que ustedes vean que nosotros casi que mecánicamente, si el paciente está normohidratado y lo vamos a dejar sin vía oral, ¿cierto? Y simplemente los líquidos van a ser de mantenimiento, ustedes van a notar que nosotros le decimos, por favor, formúlale Harman a 100 mililitros por hora. Porque si ustedes multiplican 100 por 24, les va a dar 2.400. Y estamos hablando de que más o menos en un adulto promedio son 2.450. En una mujer de 60 kilogramos, multiplicamos por 35, y eso nos va a dar 2.100. Puede ser un ritmo menor, 80, 90 mililitros por hora, para dar con esa cantidad, ese volumen total de mantenimiento para un día. ¿Con qué podemos formular los líquidos de mantenimiento en un adulto? Pues hay varios sistemas. Está también la bomba de infusión continua, en caso tal de que sea un paciente muy anciano, con una reserva cardiovascular limitada, una cardiopatía hipertensiva, con una nefropatía, con problemas pulmonares, etcétera, donde queremos ser muy precisos. Entonces puedes utilizar la bomba de infusión continua. Acuérdense que cuando nosotros le estamos ordenando al personal de enfermería que si le va a pasar los líquidos no lo haga en forma común y corriente, sino que obligatoriamente debe utilizar una bomba de infusión continua, siempre póngale en paréntesis al lado de la fórmula la palabra BIC en mayúsculas, BIC. Con eso ya el personal de enfermería sabe que ustedes como médicos le están solicitando que esos líquidos o esa solución o esa mezcla, en fin, lo que ustedes van a formular al paciente, se debe pasar con una bomba de infusión continua. Por supuesto, en las unidades especiales, por ejemplo, en el quirófano, en la unidad de quemados, en la unidad de cuidado crítico, en la unidad coronaria, en la unidad neurológica, etcétera, siempre se utilizan las BIC. Ustedes van a ver que ahí sí, eso no falla. Hay otro sistema que permite pasar un volumen de líquidos un poquito más fijo que el sistema de goteo común y corriente, que se le llama Diaraflow. El Diaraflow es como una especie de relojito de plástico que ustedes lo ven conectado al sistema de venoclisis y que precisamente se llama así Diaraflow porque es como un dial, como sintonizar un radio, ¿no? Entonces ustedes al llevar la agujita del sintonizador a los mililitros por hora que les dio el cálculo, pues ya ese aparatico permite un paso de ese volumen también exclusivamente. Por supuesto, es menos preciso que la bomba de infusión continua, pero es un recurso bastante útil a nivel de los servicios de urgencias, donde es muy difícil tener 20, 30 bombas de infusión continua para todos los pacientes que en un momento determinado podemos tener allí hospitalizados en el servicio de urgencias de observación o ingresados al menos, ¿vale? Ahora bien, siempre nos preguntan, bueno doctor, y entonces los requerimientos de los electrolitos principales, ¿cuáles son? Entonces, siguen los requerimientos de sodio, que son de 2 a 3 miliequivalentes por kilogramo de peso, y los requerimientos de potasio, que es de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso. Depende del caso, escogemos uno de los límites, pero la gran mayoría de las veces, la verdad, a los pacientes le formulamos 2 de sodio por kilo para 24 horas y 1 de potasio por kilo para 24 horas. En caso tal de que esto llegase a ser necesario, porque como ustedes se dan cuenta, la solución de Harman tiene suficiente sodio, tiene 130 miliequivalentes por litro, y tiene potasio a la misma concentración del plasma, 4 miliequivalentes por litro. Luego, la gran mayoría de las veces nosotros no agregamos estos aditivos, a menos que efectivamente el paciente tenga un trastorno de descenso de cualquiera de estos dos electrolitos. Es decir, que casi siempre al ingresar el paciente o al trasladarlo a sala de operaciones o inclusive después de que salga una operación en el tiempo inmediato y que pase ya a su pabellón, a su cama hospitalaria, la gran mayoría de las veces no le adicionamos ni sodio ni potasio porque la gran mayoría de pacientes de cirugía realmente
duran con nosotros hospitalizados no más allá de 2 días. ¿Bien? Y realmente en esos tiempos no es necesario hacer una supresión adicional de cualquiera de estos elementos. Algo muy importante, me están solicitando un ingreso, perdóneme, yo no sé, por mí la verdad no he visto cómo uno puede dar ingresos sin bajar la cortina, digamos, pero si alguien lo sabe y me lo enseña, estaría muy agradecido. Bueno, entonces, chicos, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros, como les digo, no adicionamos sodio ni potasio si vamos a utilizar Harman o solución salina, ¿cierto? Porque obviamente no es necesario, por el contrario, ya vimos cómo algunos piensan que se está infundiendo un exceso de sodio y cloro en los pacientes y que por eso hay algunos contradictores precisamente de la solución salina normal. Algo que también ustedes van a notar es que nosotros, en los adultos, por lo menos a nivel de servicio de cirugía, no utilizamos para mantenimiento soluciones destrozadas. Destrozan. Las soluciones destrozadas vienen al 5, al 10, al 33 o al 50% y pueden venir con o sin solución salina concomitantemente. Pero la verdad es que nosotros no utilizamos soluciones destrozadas por varios motivos, pero las principales son los siguientes. 1. La destroza en su primer paso por el hígado es metabolizada completamente y ya sale hacia la vena cava prácticamente agua. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros estamos poniéndole destroza a un paciente, prácticamente es igual a decir que le estamos poniendo agua. Entonces, obviamente, estamos hablando de que le estamos poniendo una solución hipotónica, totalmente hipotónica al paciente, y que, por supuesto, va a pasar más rápido, va a salir del espacio intravascular. Acuérdense que el endotelio es una de las membranas semipermeables. Entonces, al ser agua pura, va a buscar y va a pasar rápidamente hacia el intersticio del paciente y lo va a hematizar, y de ahí pasa a las células y también las va a hematizar. Entonces, nosotros no utilizamos soluciones destrozadas como líquido de mantenimiento en los pacientes adultos, salvo que el paciente esté francamente hipoglicémico o en alto riesgo de hipoglicemia, o que el paciente esté en un programa de nutrición parenteral en el cual la destroza se utiliza como parte del aporte calórico del paciente en forma de carbohidratos, pero igual allí se utilizan ya soluciones mucho más concentradas que las que convencionalmente se encuentran en urgencia. O sea, generalmente ya para nutrición parenteral se usa destroza al 33 o destroza al 50, porque ahí lo que se está tratando de hacer es precisamente darle un aporte calórico al paciente. Ahora bien, van a notar que de pronto en el servicio de pediatría posiblemente utilicen las soluciones destrozadas como parte del aporte calórico en los niños debido a que ellos tienen una alta tasa metabólica de consumo de glucosa. Ustedes saben que el cerebro del niño es proporcionalmente más grande, que el cuerpo es proporcionalmente más grande que el de nosotros, los adultos, y hay una intensa actividad neurológica en los menores. Entonces, sabiendo que la glucosa es uno de los nutrientes principales a nivel de los niños, pues en algunos servicios de pediatría se preparan soluciones destrozadas considerando esta situación, sobre todo en chiquillos muy pequeñitos como a nivel de neonatos, los prematuros, etc. ¿Bien? Entonces, eso puede pasar, pero quiero que sepan que en el caso nuestro, para el caso de los adultos, no manejamos soluciones destrozadas como parte del mantenimiento de los pacientes en la fluidoterapia. Chicos, si hay alguna pregunta hasta aquí, se la respondo con mucho gusto. No, doctor. Muy bien, entonces miren ustedes que hasta aquí estamos hablando de un esquema de líquidos calculados con base al peso. Bien, base al peso. Bueno, nos vamos acá y resulta que podemos calcular también los líquidos de mantenimiento de los pacientes de acuerdo con su área corporal. El área corporal, para darles un ejemplo, si de pronto para alguno el concepto no está claro, es como si tú cogieras
la piel de un individuo y la extendieras en el piso como un tapete. Entonces, ¿cuánto ocuparía, cierto, esa piel? Y como ustedes saben, cuando hablamos de unidades de área, pues hablamos en metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, es como aquel cazador que caza un león y pone la piel de su presa, pues, en el piso de adorno. Sería básicamente el ejemplo igual. Entonces, obviamente, entre mayor seamos nosotros, más gordos, más pesados, más altos, pues vamos a tener un mayor área corporal. Hay unos gráficos, hay unas tablas que la pueden encontrar ustedes en internet, inclusive se las puedo mandar. Algunos inclusive lo portan en el bolsillo de la bata, donde tienen 3 columnas. En el extremo izquierdo está la estatura del paciente, en el extremo derecho está el peso y en toda la mitad, cuando tú cruzas con una regla la estatura y el peso del paciente, en toda la mitad te da el valor del área corporal del paciente. Pero es posible que no tengamos eso, ¿no? Es posible que nadie tenga la tabla. Pues, ahorita, pues, con el celular y los smartphones, pues, por supuesto, es mucho más fácil consultarlo inmediatamente. Pero también existe una fórmula para calcular el área corporal y es una fórmula universal, ¿sí? O sea, que es aplicable tanto para adultos como para niños y es la que ustedes ven aquí en la diapositiva. Lo único que tenemos que saber es el peso, ¿bien? Eso sí es obligatorio saber el peso del paciente porque sin eso no podemos calcular área corporal a menos que tengamos la tablita que les mencioné. Entonces, de acuerdo con eso, el peso del paciente multiplicado por 4 más 7 en el numerador y dividido todo este paquete en denominador, que es la sumatoria del peso más 90, les va a dar el área corporal del paciente. Para darles un ejemplo, si ustedes recuerdan la fórmula de la depuración de la creatinina, que está hecho para el área corporal promedio de un adulto, ustedes ven que hay un valor que dice 1.72. Eso significa que los adultos en promedio tenemos un área corporal que oscila entre 1.7 y 1.8. Por supuesto, dependiendo pues, de las variables que hemos mencionado, principalmente del peso. Entonces, sin embargo, podemos hacer un ejercicio aquí, si ustedes quieren lo hacemos, y calculemos el área corporal de un hombre adulto, de una mujer adulta y de un niño que esté en edad escolar. Entonces, trabajemos primero, por ejemplo, con el adulto, el estándar, el de siempre, de los 70 kilos, por favor. Utilicen esa fórmula y me dicen qué valor les da esa operación. Hombre de 70 kilos. $1.79. ¿1 punto qué? 79. Correcto. Entonces, ¿se acuerda que les mencionaba que más o menos en un adulto de peso estándar, de peso promedio, nuestra área corporal está entre 1.7 y 1.8? Entonces, fíjate que la fórmula se ajusta a esa realidad. Ahora bien, calculemos el área corporal de una mujer que pese 60 kilos. ¿Cuánto le da? $1.64. Exactamente. Si el mismo valor me da a mí, 1.64. Listo. Entonces, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de área corporal, estamos hablando de metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, esa es la unidad que ustedes deben ponerle al lado, ¿no? Área corporal del paciente, 1.64 metros cuadrados de superficie corporal. Se escribe M2SC, ¿bien? Entonces, tal cual como ustedes lo están viendo ahí. Entonces, y hagamos el cálculo para un chico de 15 kilogramos de peso, ¿vale? Por favor. Estamos hablando de un niño más o menos de 3, 4 años. ¿De cuánto, profe, perdón? 15 kilos. Simplemente hagan el reemplazo ahí en la fórmula. 0.63. 0.63, exacto. Entonces, ese niño de 15 kilogramos, su área corporal es 0.63 metros cuadrados de superficie corporal. Entonces, si nosotros vamos a aplicar
la fórmula del área corporal en el cálculo de los líquidos, entonces los datos que tienen que aplicar a la fórmula es lo que ustedes ven aquí en la diapositiva. En agua, 1500 por cada metro cuadrado de superficie corporal. En sodio, 50 por cada metro cuadrado de superficie corporal. Y en potasio, 30 por cada metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, si ustedes quieren, para hacer el ejercicio completo, calculemos al adulto, hombre, ¿se acuerdan que nos dio 1.79? ¿Cuánto le formularían de agua si acaso fueran a utilizar el área corporal? ¿Cuánto les doy, chicos? Acuérdense que a ese paciente a ustedes les dio 1.79, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces es simplemente multiplicar 1500 por 1.79. O sea, haría 2685. 185. Correcto. Entonces, esa sería la cantidad de agua que ustedes le deberían formular a ese paciente si utilizaran como parámetro el área corporal. Entonces, de ahí lo que sigue es dividir en 24, ¿cierto? Y les da cuántos mililitros por hora, da 108. Bien. Entonces, obviamente no coinciden exactamente con la fórmula donde se aplica exclusivamente el peso. Fórmulas aproximadas, ¿no? Puede dar un poquito más cuando utilizamos el área corporal. Pero, como les digo, esto depende mucho del servicio donde ustedes estén y hay algunos sitios donde se trabaja con área corporal y hay algunos sitios donde se trabaja con peso. ¿Bien? La misma fórmula se aplica, por ejemplo, para lo que es el sodio y el potasio. Entonces, simplemente en este mismo caso del 1.79, multiplicar 50 por 1.79 y 30 por 1.79 les da cuántos miliequivalentes de sodio necesita el paciente y cuántos de potasio para 24 horas. Bien. Trabajemos, por favor, con el chico que les mencioné, de 15 kilogramos. Por favor, hagamos el cálculo. 1500 por... Ese les dio 0.69. Punto 63, profe. 0.63. Entonces, hagan el cálculo, por favor. 945. 900. 45. 45. Exactamente. Casi Y 40. lo que sigue es dividir en 24 y les da mililitros por hora. Y si la enfermera es muy cansona y le dice, no, doctora, formúmelo por favor en microgotas, porque aquí en este servicio ustedes me tienen que decirles cuántas microgotas. Ahora bien, calcular el goteo, de pronto que parece más una labor de enfermería, ¿en qué nos sirve a nosotros? En lo que yo les mencioné el otro día, ¿se acuerdan? Que a veces uno maneja pacientes domiciliarios y uno mismo tiene que dejar el goteo, o inclusive no les extrañe que ustedes se vean en este escenario donde los llamen para atender la tía que está enferma, la abuelita que está muy enferma, o el abuelito, entonces ustedes tienen que montar el suero, y entonces, por supuesto, usted le va a hacer al abuelito o la abuelita todos estos cálculos, y usted le tiene que dejar el goteo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a aprender nosotros también eso. Cuando vamos a trabajar con adultos, hay dos equipos para pasar líquido en los adultos. Uno se llama macrogotas y el otro se llama normogotas. El equipo de macrogotas es un equipo que por cada 10 gotas le aporta 1 mililitro de fluido al paciente. Y el equipo de normogotas es un equipo que por cada 20 gotas le aporta 1 mililitro al paciente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre microgotas y normogotas simplemente es multiplicar o dividir por 3. ¿Vale? Es una operación muy sencilla. Porque el uno son 60 y el otro son 20. El que más se utiliza de todos los dos equipos de venoclisis que se usan en los adultos, el que más se usa es el que llamamos el normogotero o el de normogotas, que también, pues ya cuando ustedes lo formulan, simplemente lo formulan como gotas por minuto, ¿vale? Entonces,
Acuérdense de simplemente multiplicar por 3 si tú quieres pasar microgotas a macrogotas o dividir por 3 si quieres pasar gotas a microgotas. La palabra correcta es gotas. Cuando yo utilizo la palabra macrogotas, perdón, por eso lo corrijo, cuando yo utilizo la palabra macrogotas, significa que le estoy diciendo a la enfermera que utilice un equipo macrogotero y en ese caso la fórmula cambia porque son por cada mililitro son 10 gotas. ¿Tienen claro el concepto, chicos? Doctor, ¿usted me podría repetir lo de microgotas? ¿Cuántos? Con mucho gusto. Entonces, para que no se les olviden, y esto les va a servir de aquí en adelante y de por vida. ¿Listo? Entonces, 60 microgotas es igual a 1 mililitro. ¿Bien? 10 macrogotas es igual a 1 mililitro. Y 20 gotas es igual a 1 mililitro. Los dos equipos que más se utilizan son en pediatría el microgoteo y en adultos el normogoteo, o sea, gotas. Entonces, si ustedes quieren hacer una conversión de microgotas a gotas, es simple y llanamente dividir por 3. O si ustedes quieren hacer una conversión de gotas a microgotas, es simplemente multiplicar por 3. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, doctor. Bien. Ok. El siguiente esquema, que es un esquema que ustedes de repente lo van a ver utilizar, pero no en la gran mayoría de pacientes, sino de pronto en el paciente que está un poquito más delicadito, en el paciente donde hay que regular más la infusión de líquidos, en el paciente donde hay que titular, porque es el paciente que requiere una administración precisa para no pasarnos o para no quedarnos cortos. Y pues suele ser un paciente que tiene ya una patología compleja, por ejemplo, un paciente quemado, un paciente con pancreatitis, un paciente con obstrucción intestinal, un paciente con una fístula, un paciente con una ostomía. Esos pacientes que uno dice, no, pues es que yo calcularle los líquidos a este paciente solo en una operación matemática me parece que es muy arriesgado porque o me puedo quedar corto o me puedo pasar de largo. Entonces, esa situación es supremamente importante. Entonces, en esos casos nosotros utilizamos el esquema que se llama esquema de líquidos controlado, como ustedes lo ven aquí, que es el mismo esquema que también se conoce como esquema de las reposiciones. Se le llama esquema de las reposiciones porque se repone lo que el paciente pierde. ¿Listo? En este esquema, pues, obviamente lo que son las pérdidas sensibles deben medirse. Por lo tanto, la enfermera debe tener la instrucción precisa de que ese paciente debe tener un esquema de líquidos controlados y administrados, porque no hay manera de seguirlo si no lo hace. Y obviamente ustedes deben ordenarlo, ¿sí? Deben ordenarlo. Entonces, ustedes deben poner allí en la orden médica, este paciente requiere hoja de líquidos administrados y eliminados, ¿listo? Y cuando ya van a encabezar la fórmula de líquidos, entonces le ponen arriba, grandota en mayúscula, esquema de líquidos controlados así, 2 puntos. Bien. Entonces, aquí en este esquema sí hay un volumen de pérdidas que son estimadas porque obviamente no las podemos medir. Acuérdense ustedes que son las pérdidas insensibles. ¿Se acuerdan cuáles son? Las que se pierden por la piel a través de la transpiración, por evaporación, y las que se pierden por vía respiratoria. Acuérdense ustedes que estas pérdidas se incrementan por fiebre porque el paciente tenga una conexión a un ventilador, una traqueostomía, o si el paciente tiene una superficie de quemadura, ¿cierto? Donde también debemos tener en cuenta eso. Y recuerden que en cualquiera de estas situaciones se debe agregar un 10% adicional a este cálculo. Bien. En el caso de la temperatura, por cada grado centígrado, en el caso del paciente, la sola presencia del ventilador o de la traqueostomía o de las dos, y en el caso del paciente quemado, por cada 10% de área quemada, se debe agregar igualmente un 10% a nivel de la fórmula de las pérdidas insensibles. ¿Por qué razón? Porque el paciente al perder la barrera cutánea, por supuesto, escapa más líquido en forma de vapor desde su cuerpo. Entonces, si también se acuerdan, cuando hablamos de la composición, aquella diapositiva que habla de la composición de los diferentes líquidos corporales, mencionamos que las pérdidas insensibles, las que ocurren por piel,
y por vía respiratoria son fundamentalmente agua. Y si ustedes se acuerdan, ya hablamos más recientemente, que la dextrosa, cuando pasa por el hígado, es metabolizada, su parte de carbohidrato inmediatamente desaparece y lo único que le queda al paciente circulando de eso es agua. Por lo tanto, si nosotros le infundimos al paciente dextrosa al 5% en agua destilada, acuérdense ustedes, es muy importante esto especificarlo, porque también hay dextrosa al 5% en solución salina. Bien, entonces si yo pongo dextrosa al 5% en agua destilada, ya la enfermera sabe que le estoy pidiendo que sea solo dextrosa con agua. Entonces, recuerden ustedes que al quitarse, al metabolizarse esto, le queda al paciente agua. Y se acuerdan ustedes que cuando vimos la tabla de las ganancias y las pérdidas de los pacientes, en las pérdidas insensibles hablamos de que se perdían aproximadamente en un día 400 por vía cutánea y 400 por vía respiratoria, lo que suma 800. Entonces, nosotros debemos reponer eso en forma estimada en el paciente en el esquema de líquidos controlados. Acuérdense que esta es la parte de este esquema que no podemos medir en un recipiente, entonces la tenemos que estimar. Entonces, siempre va a ser fijo esto, ¿no? Dextrosa 5% en agua destilada, 800 centímetros cúbicos por día. Entonces, esto va por una vena aparte. Cuando nosotros vamos a trabajar con un esquema de líquidos controlados, siempre vamos a trabajar con dos venas, una por donde pasan las pérdidas insensibles y otra por donde pasan las pérdidas sensibles. Ahora bien, lo que sigue son las pérdidas sensibles, que ahí sí tiene que ver con lo que anota el personal de enfermería en su bitácora de líquidos administrados y eliminados. Si el paciente tiene una sonda nasogástrica, es un vomitador, si es una paciente de obstetricia con una hiperemesis gravídica, si es un niño con una estenosis pilórica o un adulto con un síndrome pilórico por un cáncer en el estómago, pues esas pérdidas van fundamentalmente relacionadas con pérdidas gástricas, pérdidas desde el estómago. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba? Que esos pacientes pierden bastante cloro, pierden algo de sodio, pierden potasio. Entonces, las reposiciones suprapilóricas, las que tienen que ver con vómito o sondas nasogástricas, se hacen con una mezcla de solución salina normal y catrol. 5 centímetros de catrol en 500 de solución salina normal. ¿Listo? Ahora bien, si las pérdidas que está experimentando el paciente están por debajo del píloro, ¿cómo sabemos nosotros que las pérdidas del paciente son infrapilóricas? Porque solo por debajo del píloro las secreciones deben estar teñidas de bilis. Luego, todo lo que ustedes vean de color verde, eso es infrapilórico. Bien, porque acuérdense que ahí está, en la segunda porción del duodeno, la desembocadura del esfínter de Odio, por donde desemboca la secreción biliar y la secreción pancreática. Entonces, las pérdidas infrapilóricas se van a reponer con Hartmann. ¿Y por qué razón Hartmann? Si se acuerdan, cuando hablamos también de la composición de los fluidos, les mencionaba que la producción pancreática principalmente tiene una carga muy importante de bicarbonato. Y también les mencioné que el Hartmann tiene un componente que se llama lactato de sodio, 28 miliequivalentes por litro, que cuando pasa por el hígado se convierte inmediatamente en bicarbonato de sodio. Luego ponerle a un paciente Hartmann es ponerle bicarbonato. Por ese motivo es que el mejor líquido, el mejor fluido para reponer pérdidas infrapilóricas es la solución de lactato Ringier o Hartmann. Bien, entonces acuérdense, si es por ejemplo un paciente de una fístula pancreática, una fístula biliar, una fístula intestinal, una ileostomía, esas pérdidas se consideran infrapilóricas y van a ser repuestas, deben ser repuestas con Hartmann. Las pérdidas urinarias, salvo que el paciente esté muy deshidratado y esté muy concentrada la orina, pero las pérdidas urinarias en un paciente que está normovolémico, normohidratado, digamos, son medio isotónicos, si ustedes se acuerdan, más o menos oscila entre 60 y 70 miliequivalentes por litro en la orina, la presencia de sodio. Luego la solución de orina en condiciones normales suele ser más bien medio isotónica. Por lo cual, las reposiciones de pérdidas urinarias debemos hacerlas con una solución medio isotónica.
¿Cuál es una solución medisotónica? Una solución al 0.45%, o sea, la mitad de la solución salina o suero fisiológico normal, donde por cada litro hay 77 miliequivalentes de sodio, 77 de cloro. Entonces, estas son las reposiciones. Ahora bien, ¿cómo vamos a formular las reposiciones? Pues tal como ustedes lo están viendo allí, según la fuente de pérdida, y el personal de enfermería generalmente tiene planificado hacer la reposición cada 4 horas, máximo cada 6, y entonces cada 4 o cada 6 horas ellas miran en su tabla cuánto ha recogido en ese tiempo, en esa fuente determinada del paciente, y al mismo tiempo va a reponer. ¿Qué orden le debemos especificar nosotros al paciente? ¿Qué tanto porcentaje le debe reponer? Es decir, yo puedo decirle a la enfermera que me le reponga el 100% de lo eliminado por sonda nasogástrica, ¿sí? Yo puedo decirle a la enfermera que me le reponga el 100% de lo que está botando por la fístula. Yo puedo decirle a la enfermera que me reponga el 100% de lo que está orinando, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo pretendo llevar al paciente hacia un balance determinado, por ejemplo, hacia un balance negativo, yo le puedo decir que solo le reponga el 50%. ¿Está claro? Porque, por supuesto, yo en ese momento ya estoy jugando, ¿cierto?, con la patología que también presenta de base el paciente y que en ese momento estoy utilizando el balance como un recurso terapéutico, bien sea un balance negativo o bien sea un balance positivo. Acuérdense que cuando el paciente está hipervolémico, edematizado, o está en falla cardíaca o edema pulmonar, por supuesto lo que yo pretendo es que orine o elimine lo más posible y lo sobrecargo también lo menos posible de líquidos, tratando de llevarlo a un balance negativo. Y también si el paciente está muy deshidratado o todavía noto que el paciente está hipovolémico, entonces yo lo voy a tratar de llevar más bien hacia un balance de carácter positivo y puedo decir que las reposiciones sean del 150 o del 200%. Chicos, si tienen alguna duda, me lo preguntan. Porque este tema es fundamental. Esto de aquí en adelante va a ser el día a día para ustedes. Esto es el paciente intramural. Ahora bien, lo que sí es cierto es que el esquema de líquidos controlados no lo usamos con frecuencia. El esquema de líquidos controlados es para pacientes muy específicos, muy especiales, ¿cierto? Que necesitamos regularlos en forma muy precisa cuando están en el pabellón hospitalario. ¿Listo? Lo otro es que yo no le voy a mandar un control de líquidos a todos los pacientes de un servicio porque no lo necesitan. El control de líquidos requiere un consumo por parte del personal de enfermería de que esté controlando lo que elimina el paciente por cada fuente y eso lleva tiempo que hace que el personal de enfermería se distraiga innecesariamente de pronto cuando no es requerido. Si yo operé un paciente de la vesícula, un paciente de la pelvis, un paciente de una hernia, un paciente de una patología determinada no tan grave, ese paciente con toda seguridad se va a ir antes de 2 días del hospital. ¿Listo? El paciente no necesita un esquema de líquidos controlados porque no hace falta. Al día siguiente es un paciente que está prácticamente recibiendo alimentos y a los 2 días una dieta normal y se va. ¿Alguna inquietud? No. Bueno, chicos, me alegra mucho. Ok, ya para finalizar la clase del día de hoy, porque después ya nos vamos con los trastornos electrolíticos propiamente dicho. Entonces, el otro tipo de fluidoterapia que me interesa que sepan manejar es la que se maneja en el paciente que va a ser llevado a cirugía. Ustedes han notado que siempre se solicita que un paciente que se programa para una cirugía o que inclusive el servicio de urgencias trate de llegar con el mayor ayuno posible o en estado de ayuno si se trata de una cirugía electiva. ¿Bien? Obviamente, durante esas horas que el paciente ha estado en ayuno, ha dejado de ingerir líquidos y no ha hecho la primera reposición que hacemos nosotros en la mañana cuando nos levantamos, que es tomar algo de líquidos, agua, un jugo o algo así. Entonces, obviamente, ese paciente llega con un déficit preexistente. ¿Listo? Entonces, ustedes ven que le dan una hojita y le dice, usted debe quedar en ayuno desde la noche anterior. Obviamente, llega con 12, 14 horas de ayuno a la cirugía y mucho más si en el programa al paciente le tocó su operación
a las 3, 4, 5 de la tarde, que ustedes saben perfectamente, eso ocurre. Y obviamente no podemos dejar a ningún paciente durante todo ese tiempo sin que pueda recibir líquidos que ya sabemos que por vía oral no los puede ingerir. ¿Por qué el ayuno? El ayuno se solicita precisamente para evitar que el estómago esté lleno cuando el paciente es sometido a una cirugía, inclusive por más de que pretendamos que vaya a ser con anestesia regional, me refiero a anestesia raquídea o epidural, o que definitivamente va programado con anestesia general. En ese momento en que el paciente es sometido a anestesia general, se pierde la capacidad de defensa que tenemos todos de evitar que desde la vía digestiva, que están ahí cerquita, el esófago, hacia el tracto respiratorio, o sea, hacia la epiglotis, pase alimentos y secreciones del tracto gastrointestinal. Eso le llamamos comúnmente broncoaspiración. La broncoaspiración es un riesgo altísimo, pero además letal. Tiene una mortalidad que oscila entre el 40 y el 50%, porque causa además de una neumonía química, después se sobreagrega una neumonía bacteriana y el paciente fallece. Luego, que un paciente no broncoaspire, por supuesto, es una situación supremamente delicada y grave. Entonces, por ese motivo el ayuno, ¿vale? Y ustedes han visto que los anestesiólogos son supremamente estrictos precisamente con esta medida, pues obviamente tratando de prevenir al máximo la broncoaspiración. Algunos casos emergentes o urgentes tendrán que ser operados inclusive habiendo el paciente almorzado. Le pegan un tiro en pleno almuerzo, pues por supuesto nos toca intervenirlo así, pero pues no estamos en condiciones de desventaja y el anestesiólogo tiene que utilizar una cantidad de estrategias para tratar de vaciar el estómago lo más posible para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Entonces, ¿a qué vamos? A que tenemos que reponer ese déficit que tiene el paciente por ayuno, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, preguntarle al paciente de cuándo entró en ayuno, es decir, cuándo consumió el último alimento el día anterior. Y en segundo lugar, tenemos que saber el peso, por supuesto. ¿Para qué? Para hacer un cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Por cada hora de ayuno que tenga el paciente, le tenemos que meter de inmediato, tan pronto ingresa al servicio de cirugía al paciente, 4 mililitros por kilo de peso por hora de ayuno. ¿Está claro? Sí, profe. Exacto. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 kilos, ¿cierto? Que viene para una cirugía programada y ya lleva 14 horas de ayuno, entonces hagan el cálculo y díganme cuánto debo ponerle de entrada en un cristaloide isotónico, bien sea Harman o solución salina al paciente de entrada en un goteo rapidito, no debe demorar más de media o una hora. ¿Listo? Porque ahí estamos haciendo casi que una rehidratación inmediata. Entonces, le repito el dato. 60 kilos, lleva 14 horas de ayuno. ¿Cuánto le debo infundir de entrada? O sea, serían 4 por 60, nos daría 240, ¿cierto? Por las 6 horas de ayuno, ¿son 6? 14. 14, perdón. 14. 3.920. 3.000. 360. 360. Porque sería 360. 6. Exactamente. Esa es la cantidad. Acuérdense que son 4 mililitros por cada kilo. Por cada hora de ayuno. Entonces, listo. Entonces, fíjense, ya arrancamos con algo, ¿cierto? Tenemos que poner el déficit por ayuno, o si el paciente nos llega hipovolémico o deshidratado, pues obviamente tenemos que rehidratarlo. Ya a partir de mañana, en la clase de mañana, aprenderemos cómo se hace eso. El siguiente aporte que tenemos que hacer el paciente es ya durante la cirugía, ¿sí? Durante la operación. Entonces, eso es porque cuando el cirujano está trabajando, al abrir, digamos, las barreras naturales del paciente, al abrir el abdomen, el tórax o cualquier otra cavidad donde está trabajando, se pierde la barrera natural, la piel. Y fuera de eso, en sala de operaciones hay 2 elementos
que hacen que todavía se evapore y se pierda más agua desde dentro del paciente. Uno es la lámpara cialítica, que es una lámpara que siempre produce calor, y lo otro es que durante la operación utilizamos elementos que producen calor, el electrocauterio, la disección, etc. Entonces todo eso aumenta. Ahora bien, ¿cómo vamos a reponer eso? Entonces, dependiendo. Si es una cirugía menor, una herniecita, un apéndice, un nódulo mamario, cirugía menor. 4 mililitros por kilo por cada hora de cirugía. Si es una cirugía de mediana complejidad, una vesícula, una ventración, un paciente con obstrucción intestinal, etc., 7 mililitros por kilo por hora de la cirugía. Y si ya es una cirugía mayor, una cirugía cardiovascular, un aneurisma de aorta abdominal, por ejemplo, ¿cierto? 10 mililitros por kilo por cada hora de cirugía. Esos son los 3 rangos. Cirugía menor 4, cirugía mediana 7, cirugía mayor 10. Fíjense ustedes que hasta ahora solo estamos haciendo reposición de líquidos. ¿Qué nos falta? La pérdida sanguínea. Por supuesto, cuando operamos, abrimos un paciente, pues también se pierden los mecanismos de hemostasia del paciente, empieza a sangrar pequeños, medianos vasos, y ese sangrado pues va a ir acumulándose durante el transcurso de la operación, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuánto pierde el paciente por una hemorragia? Entonces, es muy fácil. Generalmente el campo operatorio es aspirado y ustedes ven que todo lo que se aspira va a parar a un recipiente. Suponiendo que se utilizaron unos líquidos para lavar, que generalmente es suero fisiológico, ¿cierto? Pues se descuenta del recipiente en la escala numerada que tiene el volumen que se haya utilizado para lavar en el campo operatorio, y el resto, por supuesto, es sangre. Entonces ya ustedes, uno, medir en los recipientes recolectores, y lo segundo son los textiles que utilizamos para secar. Entonces, más o menos existe estandarizado como un cálculo aproximado por textil. ¿Cuáles son? Una compresa que se humedece, que se empapa completamente en sangre, es aproximadamente 100 mililitros. Una gasa de esas común y corriente, de 6x6, 10x10 centímetros máximo, ¿cierto? Más o menos son 10 mililitros. Y un hisopo, un cotonoide, una pequeña torunda, es 1 mililitro. Cada uno de esos textiles impregnados en sangre nos debe asumir ese cálculo. O sea que si yo operé a un paciente, por ejemplo, algo que ustedes van a ver muy frecuentemente, una herida por bala en el abdomen, y entonces yo recogí del campo operatorio 300 mililitros, ¿cierto? Y de esos 300 mililitros había lavado con 200 de solución salina. Entonces eso se va a ver reflejado en el recipiente recolector y le descuento. Entonces ya sé que hay 100 mililitros de sangre. Y empapé 3 compresas para secar, entonces hay 300 más. ¿Listo? Son 400. Entonces eso se debe reponer. Pero cuando nosotros hablamos de reposición de volumen, en el caso de hemorragia, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de la infusión de líquidos en el espacio intravascular, que los isotónicos cristaloides, a la hora, prácticamente hay 2/3 de ellos que ya han pasado al intersticio. Entonces, en el caso preciso de la hemorragia de la sangre, deben hacer un cálculo 3:1, ¿vale? Entonces, cuando es pérdida de líquidos, cuando es ayuno, cuando es exposición, el cálculo es 1:1, pero cuando es pérdida por hemorragia o sangre, el cálculo es 3:1. Ahora bien, la idea es mantener al paciente normohidratado durante toda la cirugía. Entonces, lo que nosotros presuponemos es que el paciente debe pasar, al terminar la cirugía, a sala de recuperación hidratado, en condiciones normales, condiciones fisiológicas. Luego de ahí en adelante, ya cambias la fórmula y es cuando ustedes ven que nos sentamos allí en el escritorio a hacer la nota operatoria y hacer las órdenes médicas postquirúrgicas, etc. Entonces ahí ya le formulamos al paciente líquidos de mantenimiento
porque suponemos que ese paciente debe estar hidratado desde que sale de sala de operaciones. Entonces, ¿cómo calculamos los líquidos de mantenimiento? Pues ya lo aprendimos, ¿cierto? Son las diferentes fórmulas de las que hemos venido hablando cuando comenzamos la charla. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta. No, profe. Bueno, muchachos, entonces, Dios mediante, nos vemos mañana. Ya les envié a los chicos de octavo la invitación para el taller. Espero que revisen el material, vean los videos, porque eso nos va a permitir que sea mucho más ágil y hábil el taller y ustedes puedan entender mejor la temática que vamos a hablar allá. No siendo otro motivo de nuestra presencia aquí, entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? A la misma hora. Profe, Sí. si no conseguimos sutura de prolene, ¿se puede otro material? Bueno, la verdad es que para trabajar en piel, lo ideal sí es el